tenemos el grato de placer de compartirles la experiencia de 15 años de investigación eh, de principalmente virus asociados de rotavirus en Centroamérica, en República Dominicana y Ecuador. Sin embargo, este espacio es del Colegio de Biólogos de Panamá y vamos a hacer la presentación formal eh, a los gestores de este evento. Queremos darles el espacio y las palabras al licenciado Ambioris Batista, presidente del Colegio de Biólogos de Panamá, quien nos va a dar una introducción sobre este gremio que está tomando una importancia preponderante, ¿verdad?, en el escenario de las ciencias en la profesión de la biología. Con ustedes, el licenciado Ambioris Batista. Muy buenas noches a todos, damas y caballeros, colegas, estudiantes, demás profesionales pues, de las ciencias biológicas y demás profesiones que nos acompañan. En la noche de hoy me permito tener el honor y el placer de contar con esta excelente exposición a cargo de la doctora Burdett, pues en esta renovada comisión de educación continua y docencia. Como ustedes saben, todo en la vida tiene que actualizarse o llega a su caducidad. Y en esta ocasión le agradezco muchísimo al profesor doctor Alexis de la Cruz, la profesora Marta Chávez, el profesor Vigilio Espinosa, que nos han estado acompañando en esta comisión de docencia y educación continua. Y pues este es su servidor, Ambioris Batista, actual presidente del Colegio de Biólogos de Panamá, ha querido pues darle una imagen renovada al colegio, ya que nosotros desde 1984, año de fundación oficial de este gremio que aglutina a los profesionales de las ciencias biológicas, ha estado como único gremio combatiendo a capa y espada para defender los intereses de todos nosotros los profesionales de las ciencias biológicas. Pues, y en este sentido, uno de nuestros principales objetivos es representar a los biólogos en las distintas instancias y organizaciones civiles, institucionales y en este caso científicas en la República de Panamá, ya que así nos lo demanda nuestra ley 17, que es la ley que nos regula, que regula nuestra profesión. Y es nuestro compromiso entregarles a todos y cada uno de ustedes, estas personas que hoy muy afablemente están presentes de forma virtual para escuchar esta tremenda exposición que la doctora Luris, disculpen, nos va a exponer. Entonces, pues, con el objetivo también de poder desarrollar esta cultura científica a través del país y mejorando las condiciones y calidad de vida en este proceso del saber científico, le estoy eternamente agradecido a cada uno de ustedes y pues le cedo el paso a eh, el moderador. Muchas gracias al profesor Ambioris, presidente del Colegio de Biólogos de Panamá. Queremos también dar el espacio a la magíster Marta Devonshon, quien funge como actualmente presidenta del Congreso Científico Internacional, el primer Congreso Científico Internacional en el Centro Universitario de Coclé. La profesora Marta va a hacer una inducción para que todos estén totalmente invitados a este congreso que próximamente se estará desarrollando, y de hecho esta es una actividad pre-congreso, y las que vendrán, los ciclos de conferencias conjunto con Coviopa, son actividades de precongreso de este congreso internacional. Con ustedes, la profesora Marta. Sí, buenas noches, apreciado público de esta sala virtual. Reciban mi más profundo agradecimiento
por la benevolencia que han tenido en darnos la oportunidad de trabajar como actividad pre-congreso. El primer Congreso Científico Internacional que se va a desarrollar en el Centro Regional Universitario de Coclé. ¿Me pueden decir si estoy compartiendo la pantalla? No, profa, debe compartir el afiche del Congreso. Sí, no se ve Ya, todavía. no Ya se está ve habilitada todavía. para compartir. Voy a compartirlo. Sí. ¿Ya lo están viendo? Perfecto, ahí está. Ok. Sí, disculpe. Les decía que la Universidad de Panamá va a llevar a cabo el primer Congreso Científico Internacional. Este se desarrollará en el Centro Regional Universitario de Coclé. Del 18 al 22 de octubre del presente año es la modalidad totalmente virtual y se ha contemplado un horario de 8 a 4. Este afiche, ustedes y toda la trayectoria del centro regional y todas las actividades que se van a desarrollar en el Congreso, ustedes pueden accesarla a la página del Congreso, fascinetcocle.org. Luego yo les voy a colocar el link allí en el chat porque esperamos y lo recibiremos a todos con los brazos abiertos. Estamos dispuestos a que ustedes, como científicos prestigiosos de Panamá y los que nos escuchan de otros países, puedan participar. Hemos invitado a prestigiosos investigadores, docentes, estudiantes, que van a disertar todas sus actividades científico-culturales, humanísticas, porque allí hemos dado 5 ejes temáticos para que todas las profesiones y todas las actividades que se desarrollen en la República y a nivel internacional tengan acceso. Así que en nombre del Centro Regional Universitario de Coclé y todos los centros regionales y el campus de la Universidad de Panamá que nos están apoyando en esta actividad, le damos una cordial bienvenida. Agradeciéndoles pues toda la participación que nos honrará durante esta semana de octubre. Muchas gracias, profesor Alexis. Muchas gracias al profesor Ambioris por haber atendido nuestro llamado. Le cedo la palabra al profesor Alexis. Muy agradecida, profesora, en darle la invitación muy importante a este evento académico científico en la que creo que los estudiantes todos se están presentes y todos los profesionales que fueron invitados a esta gran actividad puedan también participar de este gran evento que va a recoger muchos científicos y obviamente se expondrán las investigaciones, que es lo que nosotros queremos, generar conocimiento fresco, y es muy importante que accesemos a este evento académico científico, que muy pronto y muchas actividades de precongreso se están desarrollando en función de esto. Bueno, sin más preámbulos, tenemos el honor de tener a la doctora Luris Burdet. La doctora Luris Burdet Stanciola, ¿verdad? Realizó estudios en biología tropical de la Universidad de Costa Rica, una maestría en veterinaria de las enfermedades tropicales y cursó estudios de doctorado en ciencias de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 15 años de dedicarse al estudio de las cepas de rotavirus en Centroamérica, República Dominicana y Ecuador, de la cual ha producido varias publicaciones en revistas indexadas. Ha trabajado como profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Costa Rica y universidades privadas de ese país.
en donde asesoró tesis a estudiantes de licenciatura y maestría. Fue investigadora en INDICASAT en Panamá, representando a nuestro país a nivel nacional e internacional como investigadora en el estudio del rotavirus ante la red neotrópica. Ha dictado capacitaciones a países como Guatemala, Honduras, Ecuador y Costa Rica en técnicas de biología molecular, específicamente en agentes virales productores de gastroenteritis. Ha sido formadora de redes internacionales a nivel latinoamericano y europeo relacionadas en esta área, convirtiendo a Panamá en un centro de reuniones en esta línea y esta área de investigación. Reside en Panamá actualmente de manera permanente desde noviembre del 2007, en donde continuó el estudio de vigilancia de estas cepas de rotavirus. Liderizó la ejecución y construcción del Laboratorio de Investigación Científica en Microbiología de Alimentos de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, AUPSA. Implementó por primera vez en Panamá el diseño de muestreo y alertas sanitarias internacionales en la UPSA, donde laboró como directora nacional de análisis en dicha institución. Actualmente labora en la Universidad de Panamá en la Facultad de Agronomía y es investigadora adjunta en el INDICASAT y actualmente está cursando estudios de doctorado en salud pública en la Universidad UDELAS de Panamá. Con ustedes, la doctora Luris Burdet, 15 años de caracterización de cepas de rotavirus en Centroamérica, República Dominicana y Ecuador. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Luris Burdet. Adelante. El micrófono, doctora Luris. Hola, ¿sí me escuchan? La escuchamos clarito. Muchísimas gracias. Quiero agradecer, buenas noches, quiero agradecer al profesor Alexis de la Cruz y al doctor Virgilio Espinosa por esta invitación. Para mí realmente es un honor poder presentarles hoy un poquito lo del tema de los proyectos que hemos desarrollado. Y es la primera vez que doy una charla para el Colegio de Biólogos de mi país y es un gran honor para mí esta noche poder dedicarles un poquito de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, para ver la presentación, aquí. ¿Se ve? No la tiene compartida, doctora. Es que la habíamos compartido un momento. Vuelva a compartirla. Ajá, Ok, vuelva a compartirla. Va. Ahí está, ya la estamos viendo. Listo, Okay. Entonces voy a ponerla en pantalla grande. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Es muy importante indicar a los participantes de esta actividad sincrónica que las preguntas las podrán colocar en el chat de esta plataforma y la haremos divulgar al final de la conferencia. Adelante, doctora Luris. ¿Se me escucha bien la voz? Claramente. Ok, empiezo. Bien, entonces voy a presentarles un trabajo que nosotros hemos hecho. Llevamos aproximadamente 15 años de estudios de caracterización de cepas de rotavirus. Lo que me faltó en este título fue enfatizar que es el área de niños específicamente, el trabajo que nosotros hemos hecho. Bien, como primer punto, ¿cómo podemos nosotros definir una diarrea? La diarrea se puede definir cuando nosotros tenemos una alteración en la evacuación de nuestras heces, en la cual esa evacuación se hace de manera frecuente, más de lo normal. Y el volumen de nuestras heces y la frecuencia y la disminución de la consistencia de nuestras heces se ve, entonces nosotros ya podemos hablar de que estamos ante una presencia de diarrea. Esto se puede tomar como presencia de diarrea ya sea en niños o en animales. En el momento que vemos entonces
toda una alteración en el ritmo habitual de esas evacuaciones, podemos hablar de que estamos ante una diarrea. Es importante demostrar que a nivel internacional, las diarreas ocupan la tercera causa de muerte en niños menores de 5 años. Y a nivel latinoamericano viene siendo la segunda causa de muertes. La primera causa de muerte viene siendo ya por la muerte neonatal y la segunda por infecciones respiratorias. Hasta el año 2011 en Latinoamérica, la segunda causa de muertes en niños menores de 5 años vinieron siendo las diarreas. Así que vemos que el tema de las diarreas es una problemática grande que se tiene en estos momentos, tanto a nivel latinoamericano y también a nivel internacional. La etiología que produce diarreas es diversa. Se puede dar desde problema a nivel de bacterias. Bacterias por contaminación alimentaria producen diarrea en niños menores de 5 años, también por causa de parásitos. Pero la causa viral se le atribuye a un 80% las causas de diarreas. Y América Latina y el Caribe, las enfermedades diarreicas constituyen una de esas segundas causas de mortalidad. Entonces vemos que este problema de las diarreas a nivel mundial tiene 2 millones de niños son hospitalizados, 25 millones son tratados ambulatoriamente y solamente en los Estados Unidos las hospitalizaciones son más de 70,000 por año. Así que el gasto que esto lleva es un gasto grande, enorme. Podemos ver que hasta el año 2009, más de 500,000 de niños morían debido a causas de diarreas. Y el principal agente causal de diarreas es el rotavirus. Hay agentes virales que producen diarreas como los calicivirus, los adenovirus, los norovirus, los coronavirus inclusive, también que aparte de que tienen replicación respiratoria, también se replican en el intestino. Pero el rotavirus se le atribuye a la primera causa viral por métodos de diarrea, la cual es más de 500,000 a nivel mundial, lo cual es una cifra bastante alarmante hasta el año 2009. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de las diferencias entre los virus. Sé que muchos ya tienen un conocimiento, pero voy a darlo muy rápidamente. Una pequeña explicación acerca de la diferencia entre los virus desnudos y los virus envueltos. A mí me gusta cuando le explico a los estudiantes un virus desnudo, podemos hacernos la idea de que estamos viendo un cofre y esa viene siendo su cápside proteica que envuelve dentro de esa cápside el genoma viral. El genoma viral se puede dar ya sea por ADN o por ARN. Y dentro de esa cápside tenemos entonces el genoma. Ahora bien, el virus envuelto, aparte de esa cápside y de su genoma, tiene una envoltura. Y esa envoltura es igual, aquí tenemos una membrana celular, es igual a la membrana celular que recubre nuestras células, que nosotros ya conocemos este tema desde primaria, secundaria. Me imagino que algunos partes de la universidad tuvieron también que volverlo a repasar. Entonces los virus envueltos utilizan esa membrana celular. Una vez que salen de la célula y se han replicado, ellos traen consigo esa membrana celular que viene siendo su envoltura. Y esa envoltura tiene glicoproteínas o receptores que se unen a la membrana celular de las células blanco que ellos van a utilizar para replicarse. Entonces vamos a ver que un virus envuelto y un virus desnudo tienen diferencias. Podemos ver entonces que un virus envuelto debe permanecer en un ambiente húmedo, no sobreviven mucho en el tubo digestivo, los podemos eliminar fácilmente con antisépticos locales. El virus desnudo se propaga fácilmente y resiste ambientes hostiles, pero menos ahora que estamos en el tema de la pandemia. Nosotros hemos leído que coronavirus puede pasar, por ejemplo, en superficies lisas o en la ropa de 2 a 3 días. Un virus desnudo tiene la facilidad de poder pasar muchísimo más tiempo en superficies y después poder entonces contaminar o utilizar una célula para poder replicarse. Por lo general, un virus envuelto no lisa una célula una vez que se replica. Los virus desnudos sí tienden a destruir la célula una vez que se propagan. Vamos a ir viendo más adelante un poquito la diferencia de esto.
Aquí les tengo una estructura del rotavirus, un dibujo, en el cual vemos que el rotavirus es un virus no envuelto, es un virus desnudo, pero tiene una particularidad bastante diferente a otros virus que presenta 3 cápsides que recubren su ácido nucleico. Tenemos la primera cápside en verde, la vemos en celeste y en amarillo. Esa primera cápside está denotada por una glicoproteína estructural, que es la proteína BP2. Tenemos entonces la cápside segunda, que viene siendo la proteína BP6, y las proteínas que inducen neutralización de anticuerpos o respuesta inmunológica, que son muy importantes para los estudios de genotipificación mediante PCR e identificación de cepas, que es la proteína BP4 que vemos aquí, y la proteína BP6, que es la cápside externa, que también induce respuesta inmunológica. Y vemos aquí las proteínas estructurales BP1 y BP3, que son la RNA polimerasa del virus y la fosfodiesterasa. Bien, esta proteína que nosotros vemos aquí, que induce neutralización de anticuerpos, es la proteína estructural BP4, y a su vez se divide en 2 proteínas estructurales, que es la BP8, que se une al receptor, y la proteína BP5. Entonces, repito, la proteína BP4 tiene dentro estas 2 proteínas que las subdividen. Vamos a ver entonces este dibujo donde vemos al rotavirus, un esquema un poco más amplio. Aquí tenemos entonces un RNA, que es su ácido nucleico, que es muy parecido al de influenza. Es un ARN hebra doble. Y tenemos entonces la primera cápside, que es la BP2, luego la BP6 y luego la cápside BP7. Y esa proteína estructural BP4 que tiene estas 2 proteínas. Aquí vemos las 3 cápsides en una manera mejor del rotavirus. Bien, entonces, paso. Aquí vemos entonces la tipificación del virus. Como les expliqué, la proteína BP4 y la proteína BP7 son las que inducen neutralización de anticuerpos. El rotavirus, por la segunda cápside, que es la proteína BP6, se divide en varios grupos de rotavirus que va desde la A hasta la G. Para nuestro interés, el rotavirus grupo A es el que produce diarrea en niños y es el que es causal de muertes de niños hasta la fecha. Y esta proteína BP4, que se le denomina proteína P por proteasa, y la proteína BP7 por glicoproteína, se le da el fenotipo G. Entonces, nosotros tenemos que a la hora de tipificar el rotavirus, utilizamos las proteínas que inducen la realización de anticuerpos, lo hacemos mediante un sistema binario, que es el sistema G con P, la combinación. Cuando se hacen los estudios de genética, por medio de la RT-PCR, entonces vamos a denominar los diferentes tipos de cepas por diferentes combinaciones. Los genotipos que vemos aquí, G1P8, GDP4, hasta el G9P8, fueron considerados hasta el año 2008 como los genotipos más comunes a nivel mundial. O sea, los que se han detectado con mayor frecuencia a nivel mundial del rotavirus. Bien, aquí podemos ver entonces cómo el rotavirus tiene un genoma ARN. Es un ARN doble. Si nosotros corremos el genoma de rotavirus en un gel de acrilamida, tenemos la muestra, hacemos una extracción de su ácido nucleico por medio de silica gel o de estos sería por decirlo así a pie, o de estos kits que venden de Qiagen, podemos hacer una extracción de su ARN y lo corremos un gel de acrilamida y por peso los 11 segmentos de ARN van a correr según el peso. Y podemos entonces también, antes de la PCR, de la RT-PCR, esto fue muy utilizado para identificar diferencias entre los rotavirus. Podemos ver aquí que por peso, aquí tenemos 3 muestras de rotavirus que han corrido en gel de acrilamida y el ARN corre de diferentes formas según el peso. Y como vemos, en estas 3 líneas los patrones son diferentes y podemos ver que hay diferentes
tipos de rotavirus que se pueden identificar en gel de acrilamida. Bien, según las clasificaciones de Baltimore para los virus, el rotavirus está dividido en grupo 3, que es el grupo de influenza, donde su ARN es doble, y tenemos el ARN doble. Él tiene que sintetizar, tiene su ARN mensajero, que es la hebra positiva, que es la que sintetiza el genoma viral. Tenemos entonces que el ARN mensajero va a sintetizar las proteínas del rotavirus, y por otro lado va a sintetizar la hebra complementaria negativa para entonces hacer el ensamblaje del rotavirus en la célula. Bien, aquí tenemos la entrada del rotavirus a la célula. En este caso, la célula blanca del rotavirus es un enterocito. Él se va a unir a un glicano, que es una cialidasa. También utiliza receptores como la integrina, o también utiliza receptores como la HSC70, que se utiliza para el ensamblaje proteico. Y el rotavirus va a entrar a la célula. Podemos ver aquí en el dibujo que ese rotavirus puede entrar a la célula ya sea por endocitosis directa o puede hacerlo también por una endocitosis mediada por receptor. Una vez que él entra, se provoca una vesícula, que es un endosoma, y va a perder su primera cápside, que es la proteína BP7. Entonces, como hablamos en un principio que el rotavirus tiene 3 cápsides, tiene 3 partículas, se le llama en inglés DLP, y una vez que pierde su cápside externa, queda en 2 cápsides por las cuales se le llama DLP, Double Dominion. Entonces, el ARN mensajero va a sintetizar las proteínas del rotavirus, que son, por un lado, que había explicado anteriormente, el mecanismo de proteínas estructurales, y por el otro lado, las proteínas no estructurales como el genoma. Bien, vemos aquí, este dibujo está un poco más claro. Entra el rotavirus, se produce el endosoma, y dentro del endosoma, como hay proteínas de degradación, el nivel de calcio dentro del endosoma va a disminuir en ese endosoma, y va a perder entonces la primera cápside y queda la doble particular. Entonces se da la transcripción, y en esa transcripción vamos a sintetizar los ARN mensajeros junto con las proteínas BP1 y BP3, que son las RNA polimerasas y la fosfodiesterasa, y se van a ir entonces ensamblando. Vamos a ir ensamblando y se va a ir formando la primera cápside, que es la BP2. Luego se van a ir dando entonces la translación y se van a formar la NCP1, que es el interferón antagonista. El interferón antagonista tiene la particularidad de engañar, por decirlo de esta manera, a las células vecinas de los enterocitos de que hay unas células que está siendo, donde se está dando una replicación del rotavirus. Y la NSP3 entonces va a parar todo lo que son las síntesis de proteínas de la propia célula per se. Bien, entonces se va a formar el viroplasma. Dentro del viroplasma se va dando este ensamblaje. El viroplasma siempre se forma a la par del núcleo y del retículo endoplasmático. Se va formando entonces la primera cápside viral, y el genoma de ARN que se sintetiza, la hebra positiva va a empezar a sintetizar su hebra complementaria, y de esta manera entonces vamos a tener a terminar de sintetizar el genoma interno del rotavirus. Se forma la doble cápside, se forma la BP6 alrededor de la BP2, que es la primera cápside. La BP6 viene siendo la segunda cápside, y ya tenemos una doble partícula con 2 doble cápside. Estas van a ir gemando en el retículo endoplasmático luego de que se van traduciendo la proteína BP7, que es la última cápside que rodea al rotavirus, y la proteína NSP4, que es una proteína no estructural. La proteína NSP4 ha sido la primera enterotoxina viral descubierta. Recordemos que la mayoría de las bacterias, que sobre todo aquellas que atacan el intestino y que producen diarrea, muchas tienen enterotoxinas, y los virus se creía que no la poseían, pero
al hacer estudios de rotavirus se detectó que presentan una enterotoxina, y es la primera enterotoxina descubierta. Ella se va sintetizando y va gemando aquí en el retículo endoplasmático y va rodeando los primeros rotavirus que van entrando al retículo endoplasmático. Y vemos aquí la NSP4 va empujando la BP4, que es la proteína estructural que induce neutralización de anticuerpos, y de esta manera se va dando un desplazamiento de esta proteína hasta quedar expuesta la BP4 y su tercera cápside, que es la BP7. Este ensamblaje de rotavirus en el retículo endoplasmático puede durar de 10 a 12 horas. Y como les expliqué anteriormente, como no es un virus envuelto, entonces se va a dar por lo general lisis. Se va a dar lisis a nivel de todo el borde del cepillo del intestino delgado. Ese tejido se va a alisar y por lo tanto por sectores allí no se va a dar bien la absorción de alimentos. Cuando se está dando esto, la NSP4 hace que se produzca un montón de calcio, y los niveles de calcio aumenten dentro del retículo endoplasmático y por ende en la célula como tal. La bomba de sodio y potasio también es alterada por el sistema nervioso periférico que se da en las terminales de las células de los enterocitos, y todo esto da una desregulación total de electrolitos internos y por lo tanto la destrucción de las células epiteliales. Bien, dentro de lo que es la patogénesis podemos decir que esta diarrea, su periodo de incubación dura de 48 a 72 horas y se da pues vómitos y diarreas. Es considerada una enfermedad autolimitada y el cuadro clínico puede variar en su presentación desde aquellos casos que se presentan como portadores asintomáticos como asintomáticos. Bien, entonces la proteína NSP4 va a actuar como una viroporina y se va a dar un aumento en la concentración de calcio, como les expliqué. Además, esta enterotoxina va a alterar la biogénesis y todo lo que es la integridad de las uniones estrechas, o sea, llámese todas las uniones estrechas entre las células del borde del cepillo que hay en el intestino. Y como les dije, pues se va a dar una desregulación de las bombas de sodio y potasio y una alteración en el sistema nervioso entérico que va a derivar entonces en una diarrea muy secretora. La diarrea debida a rotavirus se considera como una de las diarreas secretoras más abundantes que existen. Y a manera de repaso, podemos ver aquí entonces en este diagrama, el rotavirus entra, ¿verdad? Se une por la proteína BP4 a los receptores celulares, va a ingresar dentro de las células, se va a replicar, se va a dar entonces la producción de toxinas y una diarrea secretora que va a ser bastante abundante. Va a haber un daño por la aplicación, la gran cantidad de rotavirus que se están replicando por célula y vamos a tener entonces una diarrea de fluidos muy acuosa dentro del bebé o el niño que menor de 5 años. Bien, entonces, una de las características que tienen los virus ARN y que hemos estudiado bastante y hemos escuchado por el tema del coronavirus es que los virus RNA pero tienen la RNA polimerasa que se equivoca mucho en la replicación, ¿verdad? Entonces, pero rotavirus tiene, además de errores puntuales en la replicación por la enzima, por tener un ARN segmentado doble, le permite, ahora vamos a ver lo que se llama rearreglo genético. Dice esta investigadora que ha estudiado por muchos años rotavirus, dice que el orden de mutación de rotavirus es 10 a la menos 4 y hay muchísimos errores incorporados por nucleótido. Y la potencialidad de generar una mutación es grandísima, muy grande. Tenemos que el COVID, por ejemplo, tiene un RNA muy extenso, que es una línea sencilla, positiva, y tiene la RD, que es su proteína, su enzima que ayuda a corregir muchísimos de esos errores, porque por tener un genoma tan largo, los errores que tendría son grandísimos, pero al tener esa enzima ayuda a corregir bastante los errores. Sin embargo, aún así estamos viendo que hay muchísimas mutaciones del COVID. Pues en rotavirus sucede igual. Pero
además, tenemos, aquí quiero explicarles un poquito lo del el concepto de variante y cepa, que de hecho hoy en día lo estamos escuchando mucho y que también se aplica para todos los virus prácticamente. Bien, y hay una situación que este concepto de variantes, antes de empezar a explicar, quiero aclarar que hay muchos virólogos que todavía no se han puesto de acuerdo en determinar exactamente cuándo podemos considerar ha salido una nueva, es considerada salir una nueva cepa, que es lo que he podido estudiar. Tenemos entonces que tenemos un virus conocido, conocemos su genoma, conocemos su secuenciación y ¿qué sucede? Como les estoy explicando, se dan las famosas mutaciones y vamos a tener entonces puntos de errores en esa secuencia de nucleótidos. Y esos errores entonces van a producir, como vemos aquí, cambios en el RNA. Y esos cambios, cuando esa RNA va a replicar y se va a dar la replicación viral dentro de una célula, esos cambios van a producir una variación en un porcentaje, llámese alto o bajo, en lo que es la secuencia de la proteína, que es la que induce neutralización. ¿Ya? Cuando esas mutaciones se dan, debe aumentar entonces la eficacia de unión al receptor celular, que va a hacer que este virus se pueda replicar de manera más rápida y además entonces a la hora de unir los anticuerpos a esa glicoproteína, la unión al receptor va a tener una disminución en un cierto porcentaje. Cuando el virus, las mutaciones no son buenas, en el sentido de que ese virus no se pudo unir a la célula para replicarse, esa mutación se pierde, pues no fue exitosa para él. Pero cuando esa unión al receptor, esa mutación hace que esa unión sea mayor y que sea más exitosa en la replicación, ya entonces esa variación va a ser exitosa. Cuando nosotros tenemos esa cantidad de mutaciones puntuales y hay una variabilidad, eso genera una variabilidad de porcentaje bajo en la producción de la proteína que se une al receptor, ya estamos hablando de una variante. ¿Por qué? Porque hay una variabilidad en la secuencia proteica que se generó por la mutación que hay a nivel genómico y además esa variante está produciendo un éxito en la replicación y una disminución en la detección de ese anticuerpo hacia esa glicoproteína. Cuando esas mutaciones se hacen mayores y salta entonces de que estamos teniendo una glicoproteína 100% en su secuencia distinta, entonces ya estamos hablando de una nueva cepa. Exactamente cuándo, cuál es el hilo de diferenciar una variante con cepa es lo que los científicos todavía, los virólogos no se han puesto de acuerdo. Pero se puede decir que cuando esa variante, su glicoproteína, su secuencia está totalmente 100%, 90% distinta a la anterior, entonces ya podemos hablar de una nueva cepa. Ese es el concepto que he podido comprender. Entonces, ¿qué pasa con rotavirus? Rotavirus no solamente tiene una RNA que le permite equivocarse y producir mutaciones puntuales, sino que por tener un genoma segmentado, le permite hacer lo que se llama rearreglo genético, que en inglés es el resorting. El arreglo genético, mis dedos, imaginémonos que son un RNA doble y cuando dos rotavirus, dos cepas distintas coinfectan una célula, se puede dar este intercambio que produce cepas distintas. Tengo aquí un G9P7, que es un genotipo de rotavirus, y un G1P8, que son dos genotipos diferentes. Podemos ver aquí glicoproteínas distintas y genomas totalmente diferentes. Cuando dos cepas coinfectan una célula, pueden producir combinaciones. Vemos aquí, por ejemplo, que el G1P6 es un segmento del G9P8 que se insertó acá. O viceversa puede suceder. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama rearreglo genético. Entonces, el rotavirus va a cambiar por sus mutaciones que se dan internas en su genoma y también por el rearreglo genético, igual que influenza. Entonces, es un virus que vamos a estar batallando con él frecuentemente porque va a estar teniendo variaciones y cepas diferentes a cada momento. De hecho, la influenza sucede, por eso es que nos estamos vacunando todos los años. Bien,
Dice aquí que si los ministros de salud introdujesen una vacuna, eso fue para febrero del 2000, podríamos entonces ver cómo las hospitalizaciones y muertes en esa época pues podrían disminuir. Entonces, resulta que en el año 98 se creó la primera red de África, denominada la Red Africana, en la cual participaron varios países de África. Y en el 99 se creó la Red de Vigilancia en Asia, en el cual participaron varios países. Se utilizó como protocolo base la OMS, en el cual la idea es pues crear el protocolo y poder unificar el protocolo de detección de rotavirus a nivel de genotipo por RT-PCR en esos países. ¿Qué se sabe de América Latina? Pues en América Latina, países como Chile, Brasil, Argentina, tenían ya protocolos y algunos estudios realizados en rotavirus en el cual se pudieron publicar resultados de los genotipos de rotavirus más comunes que habían en esos países. Y para esos tiempos, por ejemplo, África y Suramérica ya habían detectado algunos genotipos inusuales. ¿Qué significa genotipos inusuales? Pues combinaciones distintas a las que estaban reportadas como las más comunes o las más reportadas en otros países. Entonces, en los últimos años, también surgió el G9 como un genotipo emergente en el cual se pudo detectar en varios países de América Latina. Hasta ese año, pues, año 2004 no había reportado esos genotipos en Centroamérica, por ejemplo, y ya se había distribuido para esa época en todos varios países del mundo. Entonces volvemos a repasar aquí que los genotipos G1P8, G2P4 hasta G9P8 eran considerados los genotipos más comunes. Y ya para octubre del 2002 en África, el 27% de rotavirus que se detectó eran considerados genotipos inusuales, reportados. Bien, entonces, ¿qué sucede? Ya se tenía bastante documentado que los rotavirus pueden producir zoonosis. O sea, podemos pasar rotavirus de animales a humanos y viceversa también. Y eso hace, podemos ver aquí, en este rotavirus de cerdo, segmentos por el arreglo genético de rotavirus de vaca y, por ejemplo, en vaca, segmentos de cerdo. Y ahí va aumentando la variabilidad igual de gallina, en bovino, etc. Y el humano, pues, segmentos de varios tipos de rotavirus. Entonces, para disminuir la gran cantidad de muertos, pues se pensó en la creación de una vacuna, que es la vacuna Rotatec, que era una vacuna hecha con un virus atenuado, pero con virulencia en el hombre, pero induciendo inmunidad. Pero esta vacuna se retiró una vez que se aplicó porque empezó a producir intussuscepción intestinal en todos los niños menores de 5 años, porque había una sección del intestino que se introducía dentro del otro y para poder quitarla pues solamente con operación. Así que eso llevó a descontinuar el uso de la vacunación en ese tiempo con la vacuna de Rotatec. Entonces, observando que los niños después de la primera infección, la segunda, la tercera y la cuarta infección iba disminuyendo a pesar de que eran cepas distintas que iban adquiriendo los niños, entonces se vio que los rotavirus tenían protección típica. Esto permitió entonces tomar la decisión de crear una vacuna de GlaxoSmithKline, una vacuna homotípica de una sola cepa. Entonces, se hizo una vacuna con una sola cepa, la que era la más frecuente a nivel mundial, que es la G1P8, y de esta manera entonces empezaron las vacunaciones. Ya para el año 2001 se podía ver que había muchísimas víctimas por rotavirus en muchos países de Centroamérica, sobre todo en Nicaragua, en Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, hubieron muchísimos niños que murieron. Costa Rica también presentó muertes. Y en Panamá también hubieron algunos casos de muertes debidas a rotavirus. Entonces, cada año, desde el año 2000, prácticamente hasta el año 2005, la cantidad de muertes que se estuvieron viendo en Centroamérica fue grande. Entonces, ya les había presentado, pues, en el mundo qué investigaciones se habían hecho. Entonces,
que se había hecho en Centroamérica. En Costa Rica, por ejemplo, se hicieron algunas identificaciones de rotavirus en el año 77 por medio de ELISA hasta el año 97, pero nunca se había hecho una identificación mediante técnicas moleculares para ver qué tipos de cepas son las que existían en ese país. Y por medio de la red Netrópica, que es una red a nivel centroamericana que recibe fondos de Suecia y que los fondos llegan a Costa Rica, se necesita pues, uno de los objetivos de la Netrópica era encontrar colaboradores de otros países para hacer proyectos en conjuntos y que tuvieran necesidades en esos países y unificar protocolos en los países en un tema específico. En el caso de nosotros, pues nos gustó el tema de los rotavirus y tener una contraparte sueca de ese país, que de hecho los fondos vienen de allá, como colaboración con los países centroamericanos. Y cuando estaba haciendo mis estudios de maestría, pues viajé a Nicaragua, que fue el primer entrenamiento que recibimos en rotavirus. Vinieron investigadores de varios países de Centroamérica y de Suecia, que nos vinieron entonces a enseñar las técnicas de biología molecular para detección de rotavirus. Yo tenía colectadas muestras de laboratorio y con eso pues hicimos por primera vez los PCR para Costa Rica y varios países de Centroamérica. Y creamos una red de investigación donde participé también por parte de Panamá con Costa Rica y Nicaragua y Honduras. Y formamos entonces junto con la red sueca un grupo de investigación en esta área. Además, involucramos también, en Panamá ya para ese tiempo se empezaron a hacer las primeras vacunaciones por medio de la compañía GlaxoSmithKline con el doctor Eduardo Ortega Barría, que también colaboró con nosotros y que de hecho fue mi jefe en ese tiempo por muchos años, que es el doctor que ahorita está aplicando y está liderizando lo de la vacunación de COVID en Panamá. Creo que ya lo han visto bastante en las redes sociales y en la televisión. Bien, las siguientes investigaciones en Centroamérica las hicimos en Panamá, junto con el doctor Ortega Barría y mi persona. En Costa Rica, mi tutor, el doctor Carlos Jiménez, y también incluimos países como República Dominicana en esa investigación. Tomamos muestras de Panamá Centro, de varios hospitales y de David también. En Costa Rica tomamos muestras en el Valle Central y en República Dominicana, en la provincia central de este país. Y bueno, en Panamá tomamos gran cantidad de muestras, como le dije, en Costa Rica y la República Dominicana. Y todas esas muestras las llevamos a el INDICAS, donde me tocó pues analizarlas y detectar, hacer ELISAs, que era una ELISA comercial que utilizábamos para la detección de la presencia del rotavirus de grupo A, y también hacerles corridas en gel de poliacrilamida, como les expliqué en un principio, para ver el patrón de corrida del ARN del rotavirus que corre por peso. Y se hicieron las técnicas de PCR, en el cual el PCR de rotavirus se lo hicimos para la proteína BP7 y BP4, que son las proteínas que inducen neutralización. Hicimos un PCR para el gen consenso, que es el gen grande de 1000 pares de bases de BP7, y utilizamos un cóctel de primer que identifican cada genotipo que fue agregado. El que se pegue allí es el que identifica entonces qué tipo de genotipo de rotavirus es el que circulaba. Y el otro fue para la proteína BP4 también, para el gen consenso, que es el gen genérico, los primers de BP4, y también otro cóctel de primer para identificar los grupos de P, que son, pues utilizamos los grupos de primer de genotipos que coincidían con los genotipos que circulaban a nivel internacional y con su secuencia específica. Bien, dentro de los resultados pudimos detectar que los mismos genotipos que circulaban a nivel internacional pues se presentaban, y también las cepas emergentes que para esa época estaba, que se presentó en Costa Rica y en la República Dominicana. Y en Panamá también detectamos un genotipo que era el que estaba también presente en la parte de la frontera con Costa Rica, que es el genotipo G3, y consideramos pues que de allá pues tal vez se introdujo acá a Panamá, o viceversa, pudo haber sido. Entonces, también pudimos detectar
presencia que nos llamó muchísimo la atención en este estudio, la presencia de genotipos y combinaciones inusuales, que les decía que en algunos países de África y de la India se habían detectado algunos de estos genotipos inusuales. Lo detectamos en Panamá y también en Costa Rica. Podemos verlo aquí, estas combinaciones distintas, tanto en Panamá como en Costa Rica. Una de ellas que fue el genotipo este que está aquí. Cuando ampliamos los estudios para República Dominicana, los resultados también dieron genotipos inusuales en República Dominicana también, llamándonos muchísimo la atención porque en otros reportes de Latinoamérica solamente Brasil presentaba, pero en poco porcentaje en esa época, genotipos inusuales, pero no exactamente las combinaciones que nosotros habíamos detectado acá en nuestros países. Y sacamos entonces nuestra primera publicación de este trabajo. Bien, una vez dicho esto, nosotros escribimos una propuesta a la CITED, que es una red internacional que no te da dinero para hacer investigación o compra de equipos y de reactivos, sino que ellos te dan dinero para poder capacitarte, reunirte con otros investigadores, te da la oportunidad de incluir investigadores a nivel latinoamericano e incluir también investigadores de España. Y pues la propuesta fue aceptada. Estuvimos participando los mismos investigadores que estamos de la red anatrópica y pudimos entonces ampliar un poco más los investigadores, en donde incluimos a Chile, Ecuador y México en este trabajo. Y Brasil también. Y pues pudimos ampliar. Volvimos a escribir fondos a la red anatrópica, nos ganamos otro dinero y ya entonces ampliamos un poco más el trabajo y incluimos países como Honduras y Guatemala, porque en la primera red no entraron, sino que ya en la segunda y ya para el año 2005, 2006 pudimos hacer estudios en estos países. Y tomamos muestras en León, en Nicaragua, que está bastante a 2 horas de Managua. En Costa es León, un pueblito muy bonito. Honduras, en Copán y en Guatemala, en Juticalpa y Guatemala, Comayagua. Bien, y incluimos a Honduras también. Entonces, en este segundo trabajo, nuevamente encontramos genotipos inusuales, combinaciones inusuales en toda la región centroamericana, incluyendo también República Dominicana, que la incluimos en este estudio. Y además, detectamos presencia de combinaciones mixtas, o sea, que un mismo niño podía excretar diferentes cepas de rotavirus y muchos de los primers no se pegaron al grupo P, lo cual significa que el grupo P que estaba allí pues no era parte de los genotipos comunes que existen. Entonces, pudimos ver entonces infecciones ya mixtas que eran poco frecuentes detectarlas. Y publicamos también este trabajo como regional. Y podemos entonces, por medio de esta diapositiva, ver cuáles fueron los genotipos más comunes. Hago un resumen. Bien, dentro de estos genotipos más comunes pudimos ver que el G1P8 era en ese tiempo que era considerado y todavía el genotipo más común a nivel internacional, mundial prácticamente, lo encontramos en la República Dominicana, ¿verdad? Panamá y toda la región centroamericana, igual que el G2P8. Entonces, el genotipo G3P8 también lo encontramos en República Dominicana, Panamá, hasta Costa Rica. Y encontramos este genotipo G4P8, que es, aquí vale la pena aclarar que este genotipo G4P8, que era considerado un genotipo común a nivel mundial, se le hizo un estudio en el cual Nicaragua demostró que este genotipo G4P8 que estaba circulando era una mutación, era una cepa mutante. O sea que la secuenciación de esta cepa que se encontraba a nivel mundial tenía una variante en Nicaragua y el mismo que fue encontrado en Costa Rica también lo presentó dentro de nuestros estudios. Y la cepa entonces G9P8,
que era considerada emergente, prácticamente estaba circulando en toda nuestra región centroamericana. Bien, ahora bien, el hallazgo más importante que nosotros presentamos en este trabajo fue la detección de cepas raras o inusuales. El G1P4 en Dominicana y Panamá. Lo puedo ver acá. El grupo P6 también. El G1P6 estuvo también en República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Y cepas mixtas que vimos que encontramos en Guatemala, variaciones mixtas y grupos de P no identificados, o sea que hacen todavía presencia de variantes mayores. El grupo G2P8 que se encontró también en Costa Rica y el G9P4 en Costa Rica también. Así que estos fueron genotipos detectados como cepas inusuales y que nosotros publicamos. Y pudimos encontrar también que muchos de estos genotipos considerados raros e inusuales que encontramos a nivel centroamericano también se detectaron en la India y en África particularmente, pero en el resto de nuestros países, el resto de los países latinoamericanos no detectamos. El G1P6 y el G2P8 se detectó en Manaus y parte de Río de Janeiro, que se hace el trabajo en el Instituto Fiocruz, se detectó en Brasil. Y entonces pudimos detectar pues muchísimos de estos trabajos que tenían muchísima correlación con otros genotipos detectados pues en el sur de la India. Bien, y muchísimos de estos, como les expliqué, también en Río de Janeiro. Otro hallazgo novedoso que detectamos en un trabajo que hicimos hace 6 años en la secuenciación, porque en ese tiempo no se pudo secuenciar, pero pudimos lograrlo hasta hace poco. Y encontramos cepas en Panamá, Costa Rica y República Dominicana y el resto de Centroamérica con cepas muy parecidas a Paraguay y otras de Japón. Y encontramos muy novedoso la detección de un rotavirus caprino, pero todavía aún más novedoso encontramos un clúster genético bien grande en un niño de República Dominicana que excretó un rotavirus con varios segmentos de murciélago. Como ustedes pues pueden tener conocimiento ahora, los murciélagos ahorita con el COVID están muy de moda porque se ha encontrado que el murciélago es un reservorio no solamente de virus como el COVID, sino de muchísimos virus. Y el sistema inmunológico del murciélago le permite tener esta particularidad. Entonces, el murciélago, al tener un vínculo zoonótico, está produciendo cepas que al manifestarse en el ser humano, pues están produciendo una alta virulencia y de la cual pues hay una gran advertencia. Entonces, esto nos llamó muchísimo la atención y vemos que el 60% de las infecciones emergentes, 70 humanas, son de origen zoonótica y 2/3 proceden de animales salvajes. De hecho, algunas de las secuencias que también hicimos de los rotavirus de Dominicana, vimos algunas secuencias de niños que encontramos segmentos de bovino. Entonces, algunos estudios recientes han dicho pues que las cepas de SARS, por ejemplo, sugieren que la aparición y la evolución ha sido debido a la combinación y selección genética entre diferentes coronavirus, ¿verdad? Y sabemos que los murciélagos tienen reservorio para virus como el ébola, el Marburg y rabia y también los coronavirus. Y ahora sabemos pues que hay un proyecto de los Estados Unidos que su objetivo es identificar la mayoría de los virus que tengan muchísimos de los murciélagos que se están muestreando. Se ha podido ver que la convivencia del animal con muchos tipos de virus diferentes ha hecho que el murciélago muestre síntomas o no desarrolle la enfermedad. Entonces, la respuesta inmune de los murciélagos ante los virus es muy fuerte y contundente, que nosotros lo vemos ser reservorios, pero la enfermedad no se manifiesta en ellos, pero sí la pueden contagiar. Y mediante el rearreglo genético que tiene el virus, que es lo que se ha hecho estudios, y las mutaciones puntuales, pues permite la evolución y que se dé la zoonosis de este tipo de agentes. Entonces, ese trabajo ya lo sometimos a una revista hace un par de meses, pues estamos esperando respuesta de este trabajo. También hicimos
Estudios en Ecuador se tomaron en Loja, particularmente de Ecuador, se hicieron 341 muestras. Eso se hizo en el año 2011. 56 de estas muestras salieron positivas a rotavirus. Es la primera vez que se hacía estudios de rotavirus en Loja, más no en Quito. Y también encontramos presencia de infecciones mixtas como en Guatemala. Y muchos genotipos no pudieron ser identificados con los primers, lastimosamente, pues ellos no tenían el equipo para secuenciar. Y sí encontramos también combinaciones raras en el Ecuador. Y también encontramos genotipos P que no pudimos tipificar. Entonces este trabajo lo publicamos, se lo he publicado ahora en el 2016 con el equipo de Ecuador de la Universidad de Loja. Su autora primera fue la tesis de maestría de Janet. Y bueno, en Panamá nuevamente para el año 2011 volvimos a muestrear en el año 2009 a 2010 y de allí encontramos el genotipo G12 que para ese tiempo era considerado también una cepa emergente a nivel mundial y apareció pues aquí en Panamá y seguimos detectando combinaciones de genotipos raros. Ahora mismo estamos pues también con la publicación, el grupo de Nicaragua, estoy con el grupo de Nicaragua, doctor Filemón Bucal, doctor Ortega, y grupo de Suecia, el doctor Armando Durán, también del Indicasat, tenemos también sacar un review en el cual estamos haciendo énfasis en la necesidad del estudio de la zoonosis del rotavirus, porque a nivel regional y a nivel latinoamericano lo que hemos podido investigar, sobre todo en el Brasil, se ha hecho muchísimos estudios donde se está detectando gran cantidad de segmentos de animales excretados en niños con diarreas y que salen positivos a rotavirus. Algunos otros países, como por ejemplo México, he visto que la doctora Susana López Charretón, una investigadora científica de muchísimo renombre en ese país que estudia los rotavirus, ella se está dedicando mucho al estudio de rotavirus, pero a la biología molecular de la replicación del virus como tal. Pero no hay muchos estudios sobre el tema de zoonosis de rotavirus como tal en este país, al igual que en otras regiones. Entonces, para poder nosotros mantener una vigilancia epidemiológica y conocer el potencial zoonótico que tiene rotavirus como tal, de animal a humano, tenemos que hacer una vigilancia epidemiológica completa de los tipos de rotavirus que se hacen en animales y poder entonces a la luz de la filogenia comparar para poder demostrar pues que hay allí un potencial zoonótico grande. Ya en otros países como en Europa, África, se está demostrando eso y falta agregar o mantener pues una vigilancia mayor en nuestros tiempos. La vacuna de rotavirus ha logrado que la cantidad de muertes, que ya es gratuito hoy en día, que la cantidad de muertes en niños, que era de más de 500,000, que eran 600,000, haya disminuido bastante a unos 215,000. Pero las muertes de los niños se sigue dando. Y como sabemos, pues las vacunas tienden a hacer presión y eso entonces surgen nuevas cepas que más adelante, pues esperemos que no, pues pueda darnos un dolor de cabeza nuevamente. Bien, este es otro trabajito que hicimos en Costa Rica, en rotavirus, en una finca en Grecia, donde hicimos estudios de rotavirus en bovino y porcino. Utilizamos un DON de lisa, que se utiliza una membrana de nitrocelulosa, y hicimos identificación con anticuerpos policlonales para rotavirus, y de bovino, cerdo, y teníamos también de perro. Y hicimos un PCR para algunas muestras. El uso del PCR es igual que el que hicimos anteriormente, solamente que utilizando primers para detección en animales. Y algunos resultados pequeñitos, es un trabajo muy pequeño, fue de un estudiante de maestría. Se resultaron positivas 6 muestras de bovino y 8 de porcino. Y un perro amplificó con primer de rotavirus humano. Así que vemos ahí también otro potencial zoonótico donde estamos detectando rotavirus de humano en un perrito. Bien, el estudio de forma general, podemos decir que el grupo de cepas inusuales mayor lo encontramos en República Dominicana en el trabajo regional que hicimos. Y la pregunta es, ¿por qué República Dominicana? Bueno, pensamos pues que República Dominicana, aparte de que es un país, lo explicamos en el trabajo publicado, donde van tantos turistas
República Dominicana es considerado como un paraíso y llama mucho la atención al turismo. Y aparte de eso, la situación difícil de salud que ellos tienen, pues puede albergar o hacer un ambiente propicio para la transmisión zoonótica y que podamos ver pues una gran cantidad de cepas inusuales en ese país. Y al igual que en la India, pues las personas conviven mucho con animales y eso pues aumenta todavía más que se facilite el intercambio y el salto zoonótico de animales a humanos y viceversa. Gracias a este estudio que hemos hecho durante estos 15 años de caracterización, hemos podido reunir investigadores de rotavirus de varios países. Por ejemplo, aquí tenemos Costa Rica, Honduras, Nora de Chile, el doctor José Paulo Leite, que es un investigador grande en Brasil, que ha hecho muchísimos estudios en rotavirus en su país. Nicaragua, el doctor Firemón, la doctora Susana López Charretón, investigadora de muchísimo renombre en México. Doctor Félix Espinosa de Nicaragua, hemos podido unir a los investigadores de varios países latinoamericanos que se dedican a este estudio y logramos, el objetivo era unificar el protocolo de rotavirus en nuestros países. Así que, pues, aquí tenemos el grupo que hicimos, uno de los últimos trabajos que se hicieron fue en el 2006, hasta el 2007 también. Y esta es una última reunión que tuvimos hace 3 años en Nicaragua. Ya estamos más gorditos aquí. Se ve ya la diferencia, donde nos volvimos a reunir para ver los hallazgos de lo que hemos hecho y los resultados que tenemos y presentar las nuevas propuestas que teníamos en mente para eso hace 3 años. Así que es muy importante intensificar la vigilancia epidemiológica de las cepas circulantes y aumentar los estudios moleculares en nuestro país. Y porque definitivamente, como hemos visto con el SARS, nunca se sabe qué pueda pasar. Los virus son impredecibles y vimos pues que en el 2003 que salió la primera, casi se da una pandemia con coronavirus y después el MERS, que de hecho hubieron algunos investigadores que quisieron en ese tiempo hacer la vacuna para el COVID, no le dieron el dinero para hacer investigación, pues lastimosamente como investigadores, nosotros podemos decir pues que a veces no se nos da la atención que se necesita. Y bueno, ahora estamos llorando un poco porque se tuvo que ya a última hora empezar a diseñar vacunas que tal vez en este tiempo pudieron haberse hecho. Pero es importante mantener la vigilancia porque eso nos mantiene alerta y se puede dar la voz de alerta de las posibles cosas que puedan saltar. Estas son las agencias patrocinadoras Metrópica, CITED, GlaxoSmithKline, que hicieron posible este trabajo durante todos estos años. Y le doy también las gracias a todas las universidades de Centroamérica, Dominicana, Ecuador, me faltó aquí de incluir Brasil, que nos han dado todo su apoyo y su granito de arena para hacer este trabajo. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y darme la oportunidad de contarles un poquito acerca de nuestro trabajo. Muchísimas gracias al doctor Virgilio nuevamente, al profesor Alexis de la Cruz por la oportunidad. Gracias a todos. Estamos muy complacidos, doctora Lourdes Burdett. Esta ha sido una conferencia muy interesante para entender el mecanismo de movilidad genética viral que estamos viviendo actualmente con el tema del COVID. Eso es muy importante, este tipo de charla, porque esto nos da más orientación acerca del comportamiento tan impredecible que tienen los virus, porque como tienden a tener muchos errores genéticos, se comportan de esta forma. Tenemos algunas preguntas en el chat que les voy a compartir para que usted la pueda contestar. Tenemos aquí una pregunta. Nos dice que la vacuna del COVID-19 puede tener esos efectos secundarios como la afectación al intestino u otros órganos que usted explicó en cuanto al rotavirus. Bueno, el tema es que rotavirus es un virus que se replica a nivel intestinal. Y claro que en el primer estudio, como se utilizaron combinaciones de cepas, pues no se
no se midió que se pudiera dar este efecto. Ahora, coronavirus es un virus que se replica en el pulmón también y también se replica en el intestino. De hecho, pues no presenté en este trabajo, pero el primer estudio que hicimos de detección de rotavirus, también hicimos detección de coronavirus en niños, porque hay un coronavirus que produce diarrea. Definitivamente, pues no puedo contestar esa pregunta de que el coronavirus pueda afectar de esa manera, el de la vacuna puede afectar de esa manera, como producir una intusección intestinal. Creo yo que si así fuera ya lo hubiera hecho. No sé, no hemos visto reportes de eso. Hasta ahora, pues lo que he visto de la vacuna del COVID es que los efectos que ha dado es los efectos que dan normal toda vacuna. Fiebrecita, un poquito de malestar y demás. Pues los temas de trombosis que se han presentado, pero se ha visto que, como explica el doctor Eduardo Ortega Barría, que eso es como pegarse la lotería. Así que no creo yo que la vacuna pueda producirnos una intusección, ya que son virus distintos, aunque sí es cierto, se replica también en el intestino, pero hasta ahora no he escuchado reportes al respecto de intusección intestinal. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo ha sido la movilización del flujo genético mutante de estos virus rota en cuanto al gen que usted explicó, el gen B1, B2, B8 y los genes Perdón, P? ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo ha sido la movilización del flujo genético mutante de este virus rota que usted explicó en función a los genes que se han combinado y que han mostrado que han aparecido pues en Centroamérica principalmente? Grande. El flujo de estos virus mutantes es grande, se ha dado bastante a lo largo de estos años. De hecho, el doctor Filemón Bucardo, que tiene muchísimas publicaciones en rotavirus, que es el doctor en Nicaragua, ha presentado muchísimos resultados de cepas mutantes de rotavirus y de que muchas de estas cepas mutantes han seguido apareciendo y en mayor frecuencia. Pocos reportes han vuelto a darse de Honduras y Guatemala, igual de República Dominicana. Sin embargo, hay una norteamericana que leí algunos estudios que publicó hace unos años atrás, llámese de 6 años en adelante, donde también sigue apareciendo frecuencia de cepas inusuales en mayor cantidad y también de casos de zoonosis. Así que ha ido a un aumento. Entonces, la preocupación de esto es porque se está aplicando la vacuna del rotavirus, pero las vacunas que hacen, una vez que las aplicas, entonces se da la presión selectiva que induce muchas veces a las cepas mutantes, que es lo mismo y el temor que se tiene ahora con lo del COVID, ¿verdad? Con la aplicación de las vacunas. Aquí hay otra pregunta. Tenemos sobre la detección genética de rotavirus en niños. ¿Se atribuye probablemente a agua o puede estar asociada a eso? ¿Cómo ha sido la tendencia de este virus en adultos y otros grupos etarios? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Rotavirus lo encontramos en aguas contaminadas. También hay estudios de detección de rotavirus en aguas potabilizadoras, agua potable. Se ha detectado rotavirus también. Se ha detectado rotavirus en alimentos también. Se ha detectado rotavirus en frutas también. La presencia de rotavirus en alimentos, en agua, con la contaminación fecal oral, es muchísimo que se encuentra. Ahora bien, también remitiéndome a la pregunta, se ha detectado también rotavirus en adultos, aparte de los niños. Lo que pasa es que en los niños es donde ocasiona mayor cantidad de muertes, pero sí hay presencia de rotavirus en adultos. Sí. Hay otra pregunta. Fundamentalmente, las evaluaciones se han hecho en función de pruebas Se fue basadas. la, Básicamente, las pruebas que se han hecho hecho en función de diagnóstico molecular y también en función de pruebas serológicas. sí. ¿Cuál es el porcentaje cuál sería el porcentaje de productividad que tengan estas pruebas serológicas a la detección de virus rota? Bueno, la verdad es que cuando se hacen pruebas serológicas y hace las pruebas por RT-PCR, la técnica de RT-PCR es mucho más sensible y específica que las pruebas serológicas.
muchísimo más. No sé, sí se puede hacer, pues presencia, detección con ELISA, e inclusive pruebas serológicas también, pero la técnica de PCR es muchísimo más sensible y específica, porque puedes estar analizando una muestra y resultarte negativo y ser un falso negativo. Pero cuando haces la técnica de PCR te sale positiva y te dice la cepa que es. Así que ya hoy en día es mejor incluirlo. ¿Cuál provincia de Panamá presenta más incidencia de rotavirus y en qué época se dan más? Muy bien, buena pregunta también. El rotavirus se ha hecho muchos estudios, se encuentra presencia más que todo en la capital. Pero hay que aclarar que la mayoría de los estudios que se han hecho se han tomado muestras en Panamá y en David, más no se han tomado muestras en otras provincias. Así que si no se ha hecho el estudio en otras provincias, no podemos decir que es que hay más en Panamá. Así que yo me atrevería a decir que está totalmente distribuido, que debe estar totalmente distribuido en el país. Los meses para los cuales hay mayor cantidad de diarrea son los meses fríos. Diciembre, enero, febrero, marzo y abril son las épocas de las diarreas. Y cuando hacemos los estudios, sale positivo a rotavirus. No solamente en Panamá, sino en toda la región. Ok, aquí hay otra pregunta. Tengo aquí una pregunta, no sé si la podría contestar. ¿Por qué no se dio en su momento el dinero para investigar acerca de la vacuna contra el COVID? Cuando se dio en su momento. Bien, el investigador que estaba haciendo eso, que estuvieron haciendo los estudios de la vacuna, que quisieron hacer y empezaron a hacer los estudios de la vacuna después que salió el MERS, porque primero salió el SARS en el 2003, creo que en el 2007 salió el MERS, que fue en los camellos. Él empezó a hacer estudios de la vacuna, pero no le dieron fondos. ¿Por qué no dieron fondos? No se sabe. Pero ellos empezaron a hacer estudios de la vacuna y es lo que muchísimos investigadores que se han dedicado a estudiar los coronavirus se han quejado y han criticado que porque en ese tiempo se negaron los fondos para estar ahora nosotros en esta corredera y prácticamente pues pasando pues por esto de que nos están poniendo una vacuna y estamos viendo ahora los efectos que está produciendo la vacuna. Tal vez cuando hubiera venido ahora la pandemia y se hubiera tenido una Tenemos aquí, vacuna, pues tal vez se hubiera manejado un poco mejor esta situación, pero así se dio. El motivo del por qué no quisieron seguir apoyando para continuar los estudios de la vacunación en ese tiempo, desconozco. Pero como dijo una investigadora ahora en España que me hizo mucha gracia cuando estuvo la pandemia, que ella se queja y dice, bueno, a los investigadores nos pagan poco, pero a los futbolistas le pagan mucho más. sí, exacto. Así que bueno. Aquí tengo una pregunta creo que es de un estudiante. Sí. ¿Cómo uno puede aplicar con CITED para obtener estas ventajas y entrenarse? Muy bueno. CITED está en la página web de CITED, www.cited.org. Allí viene el formulario de aplicación. Para CITED tienes que tener, para poder aplicar a CITED, ya tener un grant, o sea, un dinero ganado para un proyecto de investigación. Creo debes tener ya algo de tus resultados de tu proyecto de investigación y explicar en el anteproyecto de CITED tu deseo después de colaborar con otros investigadores de la región y pues tu necesidad de capacitación y de hacer congresos y reuniones para eso. Creo que con esos datos pues se puede concursar. Así fue como en nuestro tiempo concursamos y se ganó el dinero. Y bueno, tenemos la última pregunta que sería, bueno, es como un comentario relación sería interesante investigar cómo circulan los rotavirus en la población migrante. La población migrante en Darién y frontera con Chiriquí considera que es un riesgo potencial para la salud pública de nuestra población. Sí, estoy muy de acuerdo con la afirmación de esa, pues porque eso va muy correlacionado a un trabajo que está haciendo ahora mismo una investigadora en Brasil, en donde ella se ha ido a hacer estudios de rotavirus a regiones indígenas, donde ha hecho estudios de rotavirus en áreas bien inaccesibles y donde ha encontrado muchísima presencia de segmentos de rotavirus, inclusive hasta de oso perezoso en niños indígenas. Ha encontrado, o sea, muestras de segmentos de rotavirus de animales silvestres.
en niños que excretan diarrea. Claro que sí sería bastante interesante hacer un trabajo así. Creo que me atrevería a acertar de que de verdad aparecerían muchísimos segmentos de rotavirus en animales en muchísimos niños, inclusive en adultos en áreas inaccesibles de nuestro país. Sería un trabajo muy interesante. Ok, le damos las gracias a la doctora Luris Burdett por tan Gracias a interesante usted. conferencia, 15 años de caracterización y experiencia en cuanto al rotavirus, tanto en Panamá, República Dominicana y Costa Rica. La presidencia de Coviopa le hará llegar una certificación y una una nota de agradecimiento durante la semana, y bueno, la invitamos para otras actividades del Comité de Docencia y Educación Claro que sí. Continuada del Colegio de Panameño de Biólogos. Y esto también invitamos al público que vamos a tener muchos ciclos de conferencias mensuales. Probablemente tendremos al doctor Stanley G. Cadón para el próximo mes, y así vamos a tener otros expositores de una vasta experiencia en cuanto a investigación y ciencia, sobre todo ciencias aquí en Panamá. Con ustedes entonces le damos Estaré presente. las buenas noches y muy agradecidos con su presencia de parte del Colegio de Biólogos de Panamá. Y muchas gracias a la doctora Luris Burdett. Gracias a ustedes. Hasta Agradecidos, luego. agradecidos, profesor Alexis, doctora Luris. Y pues para algunos este es un tema totalmente nuevo, para los estudiantes que acaban de estrellarse con esta información muy valiosa. Para otros colegas es un tema de actualización, y para algunos es un tema donde hay que hacer énfasis y reforzar un poquito más con esta actualización que usted nos acaba de brindar. Así que, como dice el profesor Alexis, moderador en este momento, agradecido de parte del Colegio de Biólogos de Panamá, y la invitamos pues a seguir formando parte de este ciclo de conferencias, y Claro cada vez trataremos de darle a nuestros agremiados y el público en general, para fortalecer la cultura científica, una nueva charla, un nuevo tema con actualizaciones de lo que está pasando en nuestro día a día. Así que agradecido también por esta hora de conocimientos actualizados. Y de hecho en el chat tiene muchas felicitaciones por su vasta experiencia en el tema, y todos están muy agradecidos de una excelente presentación, muy agradecidos con su presentación, muy agradecidos con su experiencia de habernos colaborado al Colegio de Biólogos de Panamá. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer para mí colaborar, y estoy anuente pues para responder todas las preguntas e inquietudes que tengan y en colaborar. Gracias y buenas noches. Sí, buenas noches. Saludos. A todos y gracias a todos.